Continuamos entonces con nuestro estudio sobre la vida de Jesús, ya en el desenlace final, y como dice la placa que ya compartimos el domingo pasado, al mejor estilo crónica, estamos a solo 6 días en la cronología, ¿no? En la historia de la vida de Jesús, a solo 6 días de que se celebre la Pascua, la fiesta de la Pascua judía, que es la celebración en la cual Jesús ofreció su vida allí en la cruz del Calvario. Y durante esos 6 días pasaron muchas cosas que son las que estuvimos estudiando y que vamos a seguir estudiando en los próximos domingos. Hemos visto el domingo pasado a Jesús como el Cordero, pero en relación a ese evento extraordinario que sucedió esa primera noche allí en la aldea de Betania, donde una mujer quebró un frasco de perfume de alabastro de nardo puro de mucho precio. Le hicimos así un cálculo grosero de unos 300.000 pesos, y ella lo quebró ahí. El alabastro es como un mineral, ¿no? Es como una piedra fina que, por supuesto, si se quiebra como si fuera un vidrio, se derrama completamente, y ella derramó ese frasco de perfume. Y recién la canción que cantábamos, ¿no? Tú conoces mi interior. Y el Señor sabía lo que había en el interior de esa mujer, y el frasco de perfume fue, si se quiere, solo una manifestación externa de lo que sucedió en la vida de esa mujer, que se derramó realmente en entrega completa al Señor, y estuvimos hablando de eso y vamos a comentar algo al respecto también. El domingo anterior habíamos visto con Joel Fleitas los preparativos y la presentación de este Cordero de Dios y esa entrada triunfal que tuvo, donde muchos le recibieron y cantaban un salmo, el Salmo 118, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aprendimos que esa palabra Hosana es una palabra hebrea que se tradujo al castellano y que significa: ahora sálvanos, te ruego. Y esa era la expresión del corazón, el fervor de esas personas que esperaban con ansias. El anhelo de su corazón es que Dios les trajera salvación, y muchos de ellos vieron en Jesús a esa persona. El deseo es que todos los que estamos aquí, los que nos están mirando, también puedan... Recording in progress. Ahí está. Todos los que están aquí, estamos aquí viendo este mensaje, los que lo van a ver ahora en diferido, puedan también decir en su corazón: Hosana, es decir, Señor, sálvanos. De muchas cosas necesitamos por muchos motivos necesitamos esa salvación del Señor. Y vamos ahora ya entrando en el tema de hoy, observar este relato que hace Lucas, que es uno de los 4 evangelistas, donde nos cuenta cómo fue la actividad de Jesús durante toda esta semana, ¿sí? Después de su entrada triunfal, vemos qué es lo que sucedió groseramente toda la semana. Dice que él enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Así que lo primero que dice el relato es que él enseñaba cada día en el templo. En los próximos 3 o 4 domingos vamos a ir viendo cómo él enseñaba cada día en el templo. Estamos hablando de esta última semana antes de su crucifixión, y vamos a ir aprendiendo cosas acerca de él. En Lucas 21:37 dice que él enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Así que de día estaba en el templo y de noche se retiraba a un cerro que está pegado a Jerusalén, el monte de los Olivos. Y así cerquita también está las aldeas donde él evidentemente tenía amigos y contactos. Y las 2 aldeas son Betfagé y Betania, que ahí la marcamos
No se ve mucho, ¿no? A ver si podemos... ¿Se puede agrandar, Santi? O si querés sacar al hablante ahí y agrandar el... Eso. Y si no, arriba, en vista, doble clic se agranda, dice. Ya está todo agrandado. Estándar, ahí está. Eso y eso. Qué bárbaro lo que es la ciencia. Bueno, muy bien. Entonces, para todos los que nos están siguiendo, ahí tenemos arriba a la izquierda, ustedes pueden ver un mapita de lo que sería Jerusalén. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenido. Esto sería Jerusalén y acá estaría el Monte de los Olivos y acá están estas dos aldeas, Betania y un poquito más arriba, Betfagé. Más o menos la distancia lineal, hoy la medí, son unos 2 kilómetros. Obviamente acá hay un valle, que es este que voy a marcar, el valle de Cedrón, ¿sí? Este es un vallecito, este es otro valle, es el valle de Ginón o Geena, que también el señor lo mencionó, y entonces tenemos dos zonas, dos serranías, ¿sí? Una es esta, ¿sí? Que es donde está la ciudad de Jerusalén, otra es esta, que es el Monte de los Olivos, y las otras aldeas que están en esa zona. Bueno, vamos a ver si se ve, y si no se ve, que no panda el cúnico. A ver, ahí. Ahí está. ¿Me dicen los de Zoom si están viendo el videíto? Hola. Se durmieron todos los de Zoom. ¿Están todos silenciados? Ah, ¿se ve? Y eso que todavía recién empiezo y falta una hora. Bueno, muy bien, ahí vamos. Una reconstrucción 3D para que veamos un poquito cómo era la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Todo eso es el monte del templo donde estaba el templo. Allí más abajo hacia el sur, que es el color celestito, anaranjado. Ahora eso es visto desde el sur al norte. Ahora nos estamos yendo hacia el oeste y vemos el muro de la parte más antigua de la ciudad y de la parte más baja, ¿sí? El templo, la ciudad de David, la ciudad antigua y la parte baja. Recuerden que esto está construido sobre unas serranías. Todos los techos rojos es la parte más romana, digamos, ¿sí? Y es la parte alta. Allí tenía su palacio Herodes, ahí ven el valle de Hinnom, hacia la izquierda. Y ahora lo vamos a ver desde el oeste hacia el este. Allá en el fondo, ese montecito sería el Monte de los Olivos, ¿sí? Bueno, recuerden que esta ciudad tiene para esta época edificación judía y edificación romana. Esta es la zona norte de la ciudad, que es el muro más nuevo, digamos. Y ahí está marcado en este puntito anaranjado donde probablemente haya sido el lugar de la crucifixión, el monte Gólgota. Y acá estamos viendo desde el sur el monte, la ciudad, parte más nueva. Ahí va a marcar, ahora esta construcción que es una fortaleza romana, conocida como la Fortaleza Antonia, que tiene ahí estas 4 torres. Abajo el estanque de Betesda, acá rojito. Hay una linda historia alrededor del estanque de Betesda, algún día la podemos contar. Y ahora sí, toda la explanada del monte del templo, ¿sí? Toda la explanada del monte del templo, que es lo que se muestra ahí. Entonces, ya tenemos una idea
del lugar. Ahora después vamos a ver otro videito donde nos vamos a meter un poquito más adentro de esta construcción. Pero ya pueden observar que tiene un gran patio alrededor con unas galerías y el templo propiamente dicho. Muy bien. Entonces, ya estamos ubicados. Estamos ubicados. Acá. Muy bien. Y el tema de hoy es, le hemos puesto de título politicidio, ¿sí? Un nombre medio raro. La idea era eso, que le suene raro para decir de qué va a hablar este hombre. Esas cosas raras no, en la Biblia no aparecen. Efectivamente, el deseo es romper un poco nuestra cabeza para hacernos pensar y hacernos considerar que si algo caracterizó a Jesús fue que él no quiso quedar bien con nadie, excepto con la verdad y con su Padre, con su misión, ¿sí? Con la misión que lo había traído al mundo. No vamos a hablar de política, sabemos que es una ciencia y que es importante para la administración y la organización de las sociedades, pero también es muy cierto que es una, vamos a decir, una actividad que genera muchas críticas en todo el mundo, sobre todo por el mal manejo, ¿no?, de muchas personas que están en esto, y se toma también esta palabra de políticamente correcto cuando uno busca y piensa lo que va a decir como para quedar bien con todos. Jesús efectivamente no hizo eso, y en el día de hoy él va a tener una actuación que lo va a confrontar directamente con un aspecto de la clase política, que es la clase religiosa, la alta alcurnia dentro del grupo religioso que dominaba el mundo de la religión judía de su tiempo. Entonces ya hemos visto en otros estudios cómo él confrontó muchas veces, pero hoy esa confrontación no va a ser teórica, no va a ser ideológica, sino que va a ser un poquito más acalorada, ¿sí? Entonces vamos a estar aprendiendo acerca de esto, y como hicimos el domingo pasado, vamos a leer qué nos cuentan los 4 evangelios sobre este evento que hoy queremos estudiar. Y dice así, Lucas lo relata de esta manera: y entrando él en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ponete en situación. Afuera del templo, toda una serie de personas ahí, y él entra y le dice a esta gente: bueno, váyanse de acá, son todos una manga de ladrones. ¿Sí? Mateo 21:12, Mateo lo relata así: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos lo relata de esta manera: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Juan relata el hecho también y dice lo siguiente: estaba cerca la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre
casa de mercado. Bueno, creo que el título politicidio vino bien, ¿no es cierto? Porque si había una manera de ponerse de punta con esta gente, con la alta esfera religiosa, era hacer esto, ¿sí? Tocar, hubo un dicho, ¿no?, de Martín Lutero, de por qué lo persiguieron y demás, dice, porque bueno, se metió con la barriga de los poderosos, ¿no es cierto? Y con la bolsa de los poderosos. Así que efectivamente Jesús mete el dedo en la llaga de todo un sistema que aquí había, y es lo que vamos a estar considerando en el día de hoy. Pero lo primero que me gustaría es que podamos observar, un poco con la ayuda de la tecnología y a partir de los registros que hay, de los historiadores y demás, que podamos ver cómo era este templo en el cual Jesús entró e hizo lo que hizo. Y lo que podemos decir sin temor a equivocarnos es que era un lugar soberbio en el sentido de espectacular. En su momento era la edificación religiosa más grande, más imponente y más lujosa del mundo. Este era el templo. ¿Y cuál era este templo? Era el templo que había construido Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes? El que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando se enteró que en Belén había nacido el rey de los judíos. Bueno, este Herodes era una persona muy poderosa, obviamente, y un ávido constructor, ¿sí? Mandó a construir, obviamente, muchísimas mega estructuras a lo largo de todo su territorio. Él era un rey que aspiraba a tener una unión sanguínea, una relación sanguínea con el pueblo de Israel, aunque él era extranjero. Sin embargo, era un títere del Imperio Romano, ¿sí? Asimismo, se hacía llamar como judío, pero él en realidad era funcional y servil al Imperio Romano. Pero como se manejaba bien, tenía un gran presupuesto y eso le había permitido hacerles a los judíos un templo de dimensiones y de un lujo descomunal. Para que ustedes se den una idea, pueden ver arriba a la izquierda, esto que está acá, este es el templo, las dimensiones del templo de Salomón. Todos recordamos a Salomón por su sabiduría y por las riquezas y los lujos que Dios le dio. Y él hizo un templo para Dios. Es este de la izquierda. Observen en escala el templo que hizo Herodes. Tremendo, ¿no? La diferencia. Acá pueden ver arriba a la derecha lo que sería en amarillo aproximadamente la superficie de la explanada de todo lo que fue el templo de Salomón, con algunas modificaciones posteriores. Probablemente el de Salomón haya sido más chico que lo que vemos en amarillo. Y lo que se ve en gris es toda la otra superficie que mandó a construir Herodes. Ahora, ustedes dicen, bueno, tiró 10 metros para acá, 10 metros para allá. No, son cientos de metros. ¿Y esto dónde está? En el pico de un cerro. Entonces, claro, ¿cómo haces para hacer una estructura totalmente horizontal en un pico de un cerro? Tenés que hacer una mega mampostería para soportar todo esto. Entonces, lo que pueden ver acá, abajo a la derecha, es una foto real. Obviamente ahora no está ni el templo de Salomón, ni el templo de Herodes, que fue destruido, pero alcanzamos a ver parte de la explanada. Que sería esto, ¿sí? Parte de la explanada. Bueno, si quieren saber más sobre el monte del templo, el templo de Herodes, la forma de la montaña, Erea, tiene que venir a nuestro curso de geografía bíblica de los jueves, que justo estamos ahora, hace 2 semanas, estudiando lo que es el templo y el monte del templo. Ya hemos hecho un recorrido por cantidad de lugares y vamos a seguir, tenemos unas cuantas lecciones más, así que todos los jueves a las 3 de la tarde se pueden sumar por el Zoom o por la aplicación
y vamos a recorrer ahí sí obviamente vamos a ver un montón de videos. Ahora yo les voy a mostrar solamente a vuelo de pájaro, un videito que lo vamos a ver todo y lo vamos a comentar el jueves, si Dios quiere, ¿sí? Acá nos cuenta, es un documental que nos va a contar cómo fue construido este megatemplo. Ahí nos muestran todo lo que fue la ingeniería, los bloques. Como ven, esto está filmado directamente en los cimientos del templo de Herodes, ahí abajo. Así que vamos a ver todo esto. Y bueno, acá esta es la parte que les quiero mostrar. Observen este pórtico, ¿sí? Este pórtico que se hizo acá, y en el fondo, ¿ven? En el fondo se ve otro pórtico más. Esto era toda una galería, y es muy probable que aquí abajo de estos pórticos se establecieran los cambistas con sus mesas, comprando, vendiendo animales, cambiando monedas. ¿Por qué? Porque venían personas, judíos de diferentes partes de Israel y del extranjero, y venían a adorar en las Pascuas al templo de Jerusalén. Entonces ya vamos a ver qué pasaba. Este sería el muro de esa plataforma del monte del templo, y atrás de este muro estaría el templo propiamente dicho. Lo vamos a ir pasando medio rapidito. Porque no quiero spoilear lo que vamos a ver mañana. Bueno, hay restos arqueológicos con inscripciones. Fíjense, de todo este templo, obviamente esto es una reconstrucción 3D, lo único que ha quedado, que ha sobrevivido, ha sido un fragmento de esa esquina, que es esto que tiene acá el hombre. Ahí está, ¿ven? Esto es lo que le decía. Este es el lugar donde, entre medio de los pórticos, donde se establecían los cambistas y donde se hacían todo este tipo de transacciones. ¿Ven? Ahí nos muestra cómo se hizo toda la mampostería para soportar ese edificio y todas las plazas de alrededor. Es una de las mujeres que se encarga a hacer un tamizaje, como con un colador, tratando de encontrar pequeños fragmentos y reconstruir, por ejemplo, lo que pudieron haber sido los mármoles del piso del templo de Herodes. ¿Sí? Muy interesante lo que esta gente hace. Ahí vemos otra reconstrucción. Observen esto. Las galerías internas, las columnas, 162 columnas. Ahí vamos a ver una referencia del ancho que tenían. Fíjense, 3 hombres rodeando. Ahí está, ¿ven? Eso es lo que estaba sucediendo, y allí fue donde Jesús, muy probablemente, sucedió el relato que vinimos contando recién. A ver si hay alguna cosita más de adentro del templo. Fíjense, los capiteles dorados, y ahora vamos a ver una reconstrucción interna de lo que pudo haber sido el templo. Wide in front and narrow in back, the temple reminded the ancients of a seated lion, his mane facing forward. Bueno, ahí hay todo un relato donde se encuentra la información comparativa, etcétera, etcétera. Pero bueno, quería dejarlos un poquito con las ganas de seguir viendo. Magnificent houses of prayer in the entire world. Even Titus, who destroyed the temple, declared it the glory of human creation. Whoever has not seen Herod's building has never seen a beautiful building in their life. Tens of thousands of pilgrims, Jews and non-Jews alike, thronged the temple to worship the God of Israel. Peregrinar. Bien. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, hemos dicho que estábamos ante un edificio soberbio, pero ¿saben qué? Un edificio soberbio al cual Jesús jamás hizo una referencia respecto a la grandeza, a la riqueza,
o a lo imponente que podía ser. Jesús se manejó con este edificio como si el edificio hubiera sido o como fue el primer lugar donde Dios se encontró con su pueblo físicamente, que era una carpa, una carpa. ¿Por qué? Porque quiero traer el concepto que vimos el domingo pasado. Una cosa es el costo, es decir, cuánto sale, cuánto dinero puede costar algo, y otra cosa es qué valor tiene eso. Y así como para Jesús el costo de esos 300.000 pesos del perfume que derramó la mujer, él no dio importancia a eso, sino al objetivo, que es que ella derramó eso para honrarlo a él y para prepararlo para su sepultura. Ahora, inversamente, Jesús ve en ese mega fastuoso templo lo único que él ve que es significativo y que es, vamos a decir, precioso o valioso para él, es que ese lugar debía ser una casa de oración. Las columnas, los no sé cuántos metros, nada de eso es una referencia importante para Jesús en todos los relatos que hay de él en los evangelios. Porque el Señor no mide el costo de las cosas, sino el valor, el precio vinculado al objetivo. Y eso que lo aplicamos o que vimos que se relacionó con el frasco de perfume y con este mega fastuoso edificio, también se aplica a nosotros. No podemos medir o evaluar las cosas por lo que nos cuesta o por lo que el precio que la sociedad lo pone, sino tiene que ser en función del objetivo por el cual y para lo cual Dios lo tiene establecido en relación a nosotros. Sean bienes materiales, sean nuestros talentos, sea lo que sea que tengamos, todo tiene que estar en función de lo que es la voluntad y el propósito de Dios para nosotros, independientemente de que sea algo costoso, que sea algo que nos costó mucho conseguirlo, o que sea algo, entre comillas, barato. Lo importante es cómo el Señor lo ve y para qué Él lo quiere utilizar. En segundo lugar, quiero contarles que esta mega estructura, esta estructura soberbia, una maravilla de la arquitectura de la época, era una estructura sin gloria. ¿Por qué sin gloria? Porque era una estructura en la cual Dios no moraba. ¿Por qué Dios no moraba ahí? Porque ya hacía muchos años que Dios había decidido y lo había comunicado por medio de su profeta Ezequiel, de que su gloria, su presencia, su mano de bendición ya no iba a estar más con ese pueblo. ¿Y por qué? Y porque ellos con su corazón endurecido sistemáticamente le habían dado las espaldas a Dios. Entonces, ya unos más de 400 años antes de que Herodes haga ese mega templo, el profeta Ezequiel ve una visión y dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de aquella ciudad, se posó en el monte de los olivos y ¡puf!, se fue. Y todo lo que quedó fueron piedras, oro, lujo, ceremonias, rituales, tradiciones, pero la presencia de Dios ya no estaba ahí, ya no estaba ahí. En medio de ese escenario que estamos describiendo, encontramos lo que Jesús denunció concretamente, ¿sí? El engaño vestido de santo, ¿no? El engaño vestido de legítimo, un engaño legitimado, santificado. El engaño que Jesús lo describió como una cueva de ladrones. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, lo voy a resumir muy brevemente. La antigua fe de Israel, es decir, el conjunto de enseñanzas que Dios comunicó al pueblo de Israel para que a través de Israel fuera un mensaje a todas las naciones, fue un mensaje que, como dijimos, ni ellos mismos lo tomaron y lo obedecieron fielmente. Y esa antigua fe de Israel se fue fragmentando en diferentes grupos,
diferentes, lo que hoy llamaríamos denominaciones o grupos religiosos, de todas las características. Pero hoy nos tenemos que centrar en el judaísmo saduceo. El judaísmo saduceo. Los saduceos eran un grupo, una facción, la Biblia lo llama la secta, pero no es como secta hoy como entendemos, tendríamos que decir, un grupo, ¿sí?, organizado, que tenían la particularidad de que dominaban, ¿qué cosa? La administración del templo y de todo lo que sucedía allí, ¿sí? Eran los que tenían la manija de todo lo que pasaba en el templo. Y dentro de las cosas que ellos habían establecido es establecer qué tipo de moneda podía entrar al templo. Esa era la moneda apta, la moneda santa, y las otras monedas que no. ¿Sí? Entonces vos venías de Egipto, venía de Siria, venía de Fenicia, venía de Grecia, ¿y qué traía en el bolsillo? Y la moneda de Egipto. ¿Sí? Y llegabas ahí para querer hacer tu ofrenda a Dios y que te decía, no, acá no, esa moneda es del mundo. ¿Sí? Acá eso no entra, acá lo único que entra es el ciclo de Tiro, ¿ves? Esta que está ahí. Entonces, pero vení, no hay problema, yo te la cambio. ¿No? Y en el cambio, siempre había uno que ganaba y otro que perdía. Entonces vos decías, bueno, no, pero yo en la Pascua tengo que llevar un corderito, o si no me alcanza para un cordero, una paloma, pero tengo que ir a presentar el sacrificio como Dios me manda. Entonces vos venías, ¿no?, con tu cordero. Y ahí, ¿quién estaba? Los saduceos y toda su gente, y te miraba, a ver, ¿qué traes vos? ¿Ese cordero? No está, ¿eh? Para el Señor tiene que ser un cordero perfecto, no vas a presentar ese animal, mirá, es medio visco, ¿no? Vení, que nosotros tenemos corderos acá, que estos son perfectos, porque nosotros los criamos, nosotros los... Entonces, acá, comprá acá, cualquiera de estos está bien, ¿sí? Entonces había todo un negocio, negociado, un comercio alrededor de lo que podía ingresar al templo, porque eran ellos los porteros, los que manejaban y los que tenían la autoridad para decir qué era, entre comillas, santo o apto o perfecto y qué no. Y obviamente siempre era lo de ellos y lo tuyo no, ¿no es cierto? Entonces, ante este escenario, Jesús llega, se indigna y le dice, ustedes son una manga de chorro, así, no hay otra forma de decirlo. Fíjense cómo, ahora que explicamos esto, podemos entender mejor este pasaje, que no tiene nada que ver con eso, pero observen, Jesús está hablando en otro momento y dice, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué la gente se preguntaba, ¿quién puede ser salvo si los ricos no se pueden salvar? Entonces, si ellos no se salvan, ¿quién puede ser salvo? Nadie. ¿Y por qué decían esto? Porque para poder salvarte, justificarte ante Dios, según la norma, según la tradición y según el código de los grupos religiosos de la época, para poder salvarte, ¿vos qué necesitabas? Plata. Plata. Si eras pobre, no te alcanzaba para costear todas las medidas y las exigencias que ellos ponían. Entonces Jesús le dice, mira, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que se salve un rico. La gente común que se dice, si los ricos no se pueden salvar, que son los que se pueden financiar la justificación delante de Dios, entonces no se puede salvar nadie. ¿Se dan cuenta? Era un sistema que hacía esclavo a todos. A rico porque tenía que poner, y al pobre porque nunca le daba, entonces se endeudaría, en fin, un círculo vicioso que todos podemos entender bien. En este escenario, Jesús hace un látigo y saca a todo el mundo a los latigazos, ¿no? Y esta frase del profeta Isaías, escrita mucho tiempo antes, pero es lo que vivió y pasó en la época de Jesús, había pasado antes también.
y esta frase: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Lo peor que nos puede pasar es caer en la seducción o caer en nuestro propio engaño de torcer las verdades de Dios y seguir tradiciones de hombres, filosofías humanas, costumbrismo o como lo quieran llamar. Ay de nosotros si hacemos eso. El apóstol Pablo habla de esto, ¿no? Le escribe una carta a su discípulo Timoteo y le dice: si alguno enseña, recuerden, acá estamos hablando del liderazgo, ¿sí? De la gente que enseña. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguno enseña algo distinto a esto, está envanecido, nada sabe y delira. ¿Quiénes serían estas personas? Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué hay que hacer con esas personas? El consejo, ¿cuál es? Apártate de los tales. No vayamos detrás de personas, detrás de enseñanzas que nos alejan de las enseñanzas de Jesús, de la autoridad de Él, de una vida piadosa, de una vida en obediencia, y que procuran de nosotros algún tipo de ganancia. Apartémonos de tales personas, ¿sí? Hoy es muy fácil seguir, adherir, escuchar a un montón de personas en las redes sociales, ¿no? Ponés YouTube, podés ver videos, prédicas, comentarios, de quien sea. Guarda con lo que escuchamos, guarda con las cosas que dejamos que entren a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón. No solo en el ámbito religioso, sino en todo tipo de contenidos, porque ya sabemos, ¿no? Hay para todos los gustos y siempre hay personas. Por ahí son ciegos guiando a otros ciegos, pero también hay mucha mala intención y hay mucha mediocridad. Hay mucha mediocridad. Hay gente que en el nombre de Dios y totalmente ignorantes abren la boca, suben ahí su página y hacen un desastre. Pero aparte de hablar de los líderes, de los maestros, de los referentes, quiero traer otra cosa a la reflexión de todos nosotros. ¿Conocen el síndrome de Estocolmo? ¿Sí? ¿Escucharon hablar alguna vez? En pocas palabras, y perdón si no soy muy técnico, ¿sí? Pero es el afecto, la empatía que termina sintiendo la víctima por el victimario. ¿Sí? Se ha dado en situaciones de secuestro, por ejemplo, que la persona secuestrada al final termina defendiendo al secuestrador. ¿Sí? Si estamos todos locos. Bueno, pasa. Se ve que pasa mucho y ya le pusieron un nombre, el síndrome de Estocolmo. Entonces, quiero hacer este comentario ahora, no pensando en los líderes, los referentes, los maestros, que ya hemos visto que los saduceos en aquella época, como lo dijo Pablo, personas que a través de la piedad buscan la ganancia deshonesta, sino ahora pensar en nosotros. Y bueno, vos por ahí decís: yo no soy líder, no soy maestro, no soy pastor, no soy referente, soy del banco, ¿no? Soy el oyente. Bueno, nosotros también como oyentes tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de revisar qué escuchamos y fijarnos si es que no estamos a veces alentando, apoyando o financiando a personas inescrupulosas o ignorantes, ¿sí? Entonces hay mucho de eso, hay mucho de eso. Y a veces resulta más conveniente, más barato, menos costoso, hacer un sacrificio económico o de alguna otra índole, y el domingo, y después vivir el resto de la semana como a mí se me da la gana,
y decir dentro mío, bueno, ya está, ya cumplí, ya pagué, ya di, ya ofrendé, ya me sacrifiqué, entre comillas, y después, ya está, ¿no es cierto? Entonces, acá, en la enseñanza que vemos de Jesús, indudablemente la crítica fuerte fue para el liderazgo, pero el Señor rajó a todos de ahí. Rajó a aquellos que también eran, con su aporte, eran funcionales, eran serviles, eran útiles a la causa y al interés y al negocio de los inescrupulosos. Entonces creo importante que revisemos también eso nosotros. ¿Tenés algún tipo de capacidad de influenciar a otros? Bueno, guarda. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos aptos? ¿Nos preparamos? ¿Nos instruimos? ¿Tenemos una vida que nos respalde? ¿Cuál es el interés genuino, interior que tenemos al decir las cosas? Revisar eso. ¿No sos de ese grupo? ¿Sos de los que escuchan, de los que siguen, de los que aprenden? Bueno, guarda. Por ahí es más fácil seguir, pagar, dar, escuchar, tranquilizar la conciencia y después, bueno, hago lo que quiero. Esa por ahí es la fácil. La difícil, ¿cuál puede ser? Decir, bueno, ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Cuál es el verdadero sacrificio, el verdadero valor de lo que yo tengo que darle al Señor o hacer para Él en cualquier orden de la vida? No estoy hablando solamente de lo material. En cuarto lugar, una esperanza segura, una esperanza segura. El Señor vino a través de sus palabras, de su enseñanza y de su muerte vicaria, expiatoria en la cruz del Calvario, vino a darnos una esperanza segura, una esperanza de libertad de cualquier tipo de esclavitud, de cualquier tipo de atadura, por decirlo de alguna manera, que nosotros podamos experimentar. Sea lo que sea que a nosotros nos genere una sensación, una experiencia diaria de vernos, de observarnos atados en decisiones que no podemos cambiar, en sentimientos que nos dominan, en filosofías que una y otra vez recaemos, sabemos que no nos conviene, pero estamos ahí, cosas del carácter, planes, sea lo que sea que a nosotros experimentemos como algún tipo de esclavitud, el Señor vino a liberarnos de todo eso. Y para poder hablar de eso, en este último punto, busqué la cita bíblica que Jesús mencionó, porque vieron que en los 4 evangelios, se dice que Jesús citó un pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento. Jesús dijo, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Sí? ¿Recuerdan que él dijo eso? Entonces, ¿dónde está en la Biblia eso? Bueno, está en Isaías 56:3. Entonces, como último punto, vamos a leer este pasaje y vamos a hacer el ejercicio entre todos. Los que estamos acá, los que están allá en Zoom o no sé dónde, vamos a hacer el ejercicio para entender entre todos de qué habla y a quiénes les habla y qué es lo que Dios va diciendo. Entonces, en anaranjado, se corta un poquito, ¿no? ¿Qué hay allá arriba que molesta? No se puede correr, ¿no? ¿Eso de allá? Ah, sí, sí, no, se ve, se ve. Se ve. Ahí está, el extranjero. Ahí está, gracias. Entonces, vamos a ver en anaranjado a quiénes está hablando este pasaje. ¿Sí? Es fácil. Vamos leyendo. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, ¿a quién está dirigido este pasaje? Al extranjero, ¿sí? Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga él, eunuco, ¿a quién le está hablando este pasaje? Al eunuco, ¿sí? ¿Qué es un eunuco? Un castrado, ¿sí? Un castrado. Tanto el extranjero como el castrado no tenían parte ni lugar en este sistema religioso humano, ¿sí? Montado por el judaísmo, pero que
se puede aplicar a cualquier otro grupo que organiza algo. Bueno, ¿a quién más les habla este pasaje? A ver, más abajo. ¿Quién dice? A los hijos de los extranjeros. Le habla a los extranjeros, a los eunucos, a los hijos de los extranjeros y ¿a quién más? A todos. ¿Sí? ¿Y a quién más? A todos los pueblos. Porque por ahí vos decís, bueno, a todos los judíos. Entonces, para que sea más claro, este mensaje que lo da Dios es a todos los pueblos. Ahí en vez de pueblo vos podés poner la palabra etnias, por ejemplo. ¿Sí? A todas las etnias, es decir, a todos aquellos que tenemos algún rasgo común, sea cultural, idiomático, racial. ¿Está? Muy bien. Entonces ya sabemos a quiénes les habla. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios pide a cada una de esas personas. A ver si podemos encontrar algún común denominador. Al extranjero que sigue a Jehová. ¿Sí? Después al eunuco, ¿qué le dice? A los eunucos que guarden mis días de reposo, etc. Acá no lo marqué, lo tendría que haber marcado, pero que dice también, esta sería otra consigna, ¿no es cierto? ¿No ven? Un cachito. Ahí está. Ya se va a correr. Ahí está. En rojo. Que abracen mi pacto. ¿Sí? Abajo. A los hijos de extranjero que sigan a Jehová. ¿Para qué? Para servirle. Y a los que amen el nombre de Jehová. Y a todos los que guarden. ¿Y qué más? Abracen mi pacto. ¿Sí? Bien, entonces acá me equivoqué porque a los dispersos de Israel debería ir con qué color? Con naranja, porque es a unas personas que le está hablando. ¿Sí? Bien, entonces ya vemos que es un mensaje que es para todos, es un mensaje donde el pedido de Dios es que vos le obedezcas y le sirvas. ¿Está? No es muy difícil. ¿Y ahora qué vemos? No lo dice todo, pero vean en celestito lo que el extranjero y el eunuco pensaba de sí mismo o lo que le hacían pensar acerca de él. Fíjate el estigma social y mental que podía tener un extranjero. ¿Sí? El extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No pienses eso. No digas más, Jehová no me va a tener en cuenta, Dios no me va a querer, el Señor no me va a recibir. No pienses eso. ¿Sí? ¿Y qué era el otro que estaba en la cabeza del eunuco? Si es un castrado. He aquí yo soy un árbol seco. ¿Sí? Entonces una persona que por su condición física se sentía muerto. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Dios? No pienses más así. No digas más, Dios me va a apartar totalmente, y no digas más, yo soy un árbol seco. ¿Se dan cuenta cómo Dios busca a todos? ¿Cómo Dios pide algo concreto? Abrazar sus mandamientos, abrazar su pacto, su acuerdo con Él, amarlo y servirlo. Y se dan cuenta cómo Dios hay cierto tipo de pensamientos y de ideas y de filosofía esclavizante que no quiere que ninguno tenga. Y en último lugar, lo que Dios promete. Lo que Dios promete. ¿Sí? ¿Qué dice? Lo primero, yo les daré lugar en mi casa. ¿Qué dice después? Les daré un nombre mejor que hijos e hijas. Esto va especialmente a los eunucos, ¿no es cierto? ¿Qué dice más abajo? Yo los llevaré a mi santo monte.
Yo los recrearé en mi casa, los haré que se regocijen, quiere decir. ¿Mm? ¿Serán qué cosa? Aceptos. ¿Mm? Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos. Y termina diciendo, y aún juntaré sobre él a sus congregados. Es decir, los reuniré. ¿Se dan cuenta que Dios, a diferencia, obviamente, de los saduceos, y a diferencia de muchos otros personajes, y aún inclusive a diferencia tal vez del pensamiento de algunos de los que estamos acá, que muchas veces, aunque estemos sentados 20 años en esa silla, tenemos pensamientos esclavizantes y por ahí decimos, Dios no me va a tener en cuenta, soy un árbol seco. Se dan cuenta que Dios nos llama, nos busca y es Él el que promete algo que nosotros jamás podríamos hacer, que es ser aceptados por Él. Pero todo esto tuvo un causal, un causante de todo esto. Y ese causante es Jesucristo. Jesucristo dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. A todos atraeré a mí mismo. ¿Alguien sabe de qué es esa foto de la izquierda? Creo que no, me mataste ahí, pero por lo menos en el buscador de Google no decía eso, Juan. Bueno, eso tiene que ver con la teoría de la relatividad. Había sido que Einstein dijo que, bueno, que no existe el tiempo y el espacio, que es una misma cosa, que una cosa va con otra, ¿sí? Y el ejemplo sería, bueno, si hay algo en el medio que genera, vamos a decir, un peso, como cuando vos ponés, no sé, algo arriba de una sábana, ¿no? En una sábana tirada y ponés algo pesado en el medio. ¿Qué pasa con las puntas? Se acercan, ¿no es cierto? Esa es la idea en el hebreo de lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios ellos lo pensaban en términos de peso, de algo pesado. Y así como ese templo esplendoroso no tenía la gloria de Dios, porque Dios ya no estaba ahí. En la cruz del Calvario se manifiesta la gloria de Dios, porque eso nos atrae a Él. Nos atrae a Él. Entonces que Jesús diga, a todos atraeré a mí mismo, es como si hubiera dicho, le voy a mostrar mi gloria, cuán glorioso soy, cuán glorioso soy. Y es eso lo que quisiera que nos llevemos en esta noche. Que no pensemos en cosas externas, fastuosas, superficiales, que no seamos funcionales, ignorantes funcionales a cualquier filosofía, idea, mensaje que ande por ahí, que no nos quedemos esclavizados ni de las tradiciones y que vayamos atraídos a la cruz del Calvario, que es el lugar y es la forma y es el medio que Dios usó para cumplir estas promesas que vimos. Las promesas de que todos nosotros podemos ser aceptos delante de Él y estar para siempre con Él. No necesitamos templo, no necesitas cambiar tus monedas, no necesitas traer un corderito perfecto, porque el precio ya fue pagado. Cristo lo pagó y está para disfrutar. No necesitamos jugar a la religión. Podemos vivir vidas plenas, amando a Dios, abrazando sus mandamientos, obedeciéndole y acercándonos a Él confiadamente. ¿Te gustaría vivir así? Suena bien, ¿no? Vamos a orar. Te dejo este último minuto para que puedas hablar vos con Dios, puedas expresarle lo que debas decirle.
Y lo primero que tendrías que pensar en esa conversación con Dios es ver esa cruz. Saber que Cristo Jesús murió y resucitó pagando el precio por tus pecados. Que pueda ser atractivo a ti ahora el ir a la cruz del Calvario y decirle a Dios en esta noche, quiero dejar de buscar por mis méritos aquietar mi conciencia, por mis méritos agradarte, por mis méritos hacer lo que la sociedad o la familia o la filosofía me indica. Quiero renunciar a todo eso, venir a los pies de la cruz y pedirte perdón, aceptar a Cristo como mi Salvador y dejarme abrazar por ti y abrazarme a tus mandamientos, a tu palabra, al Salvador. Tenés un minuto para orar así si nunca lo hiciste. Y si ya has hecho esta oración en algún momento de la vida, tal vez sea momento para revisar si estás jugando a la religión, cumpliendo con las normativas y después viviendo una vida vacía, sin gloria. Que puedas orar hoy a Dios para entregarte a Él, consagrarte a Él, derramarte ante Él como ese perfume, abrazarte a sus mandamientos, amar al Señor, comprometerte en obedecerle, dejar el pecado, comprometerte ante Él a vivir en fidelidad y dejar que Él te lleve por ese camino. Señor, gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por la vida de Cristo, su autoridad para hacer lo que hizo, para decir lo que dijo. Y gracias porque citó tu misma palabra, pensando en ese lugar como una casa de oración, nada más, sin importar la infraestructura. Pero en medio de esa frase, este pasaje de Isaías donde nos llamas a todos a dejar atrás pensamientos vanos, pensamientos humanos, frustrantes, abrazarte a ti, Señor, comprometernos en servirte, en amarte, en obedecerte y en creer y confiar en tus promesas, que nos harás aceptos, que nos guiarás, que nos reunirás, nos encaminarás a toda verdad. Gracias porque por los méritos de Cristo esto es posible. Ayúdanos a creerlo y a vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.